Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo llevamos el día? ¿Qué tal se van pasando estos días? Estamos un poco más calmados. Llevamos toda la semana, como habréis visto, hablando de diferentes herramientas, de diferentes técnicas para afrontar estos momentos en los cuales, bueno, pues hay muchísima intranquilidad entre las personas, ¿no? Y bueno, he hablado varias veces de cómo aumentar los niveles de energía haciendo ejercicio. Ya me veis aquí con la camiseta dispuesta para dentro de un ratito hacer mi rutina diaria de ejercicio, que es importantísimo elevar el nivel de vibración, ejercicio, mediante la dieta. Es decir, que nosotros podemos cambiar nuestro estado en función de las cosas que hagamos, ¿no? Y algo que también me parece fundamental y que también lo comenté ayer, pero menos detalladamente, es la comunicación. Es el cómo nos hablamos a nosotros mismos, qué palabras nos decimos, cuál es ese diálogo interno que tenemos de una manera continua, ¿no? Que generalmente ni siquiera somos muchas veces conscientes de cuáles son los pensamientos que tenemos durante el día. ¿Cuáles son esos pensamientos reiterativos? Porque en función de cómo nosotros pensemos, así vamos a actuar y así vamos a tener unos resultados u otros. Eso es que está clarísimo. Las personas más exitosas que ha habido y que hay son gente que utiliza un vocabulario determinado. Para ellos hay determinadas palabras que eliminan completamente de su vocabulario. Y esta es una de las cosas que hoy me gustaría hablar. Una serie de palabras que describo en mi libro de Sobrevive Consciente, y siempre apelo a la conciencia precisamente porque realmente qué poco nos paramos a escucharnos, ¿no? A escucharnos, a sentirnos, a ver cómo actuamos, a ver cómo reaccionamos ante diferentes situaciones y por qué. Entonces, hay una serie de palabras que os voy a leer que forman parte del grupo de las palabras que son más limitantes, que más nos limitan a la hora de actuar y que realmente van a provocar unas determinadas emociones. Y generalmente esas emociones son emociones de un nivel emocional bajo, negativo. ¿De acuerdo? Es decir, o pensamos positivo o pensamos negativo, pero términos medios es difícil. Entonces, ¿cuáles son esas palabras? Os voy a leer una lista importante de esas palabras que vosotros deberíais ser conscientes y eliminarlas de vuestro vocabulario. Hay que trabajarlo porque realmente eso no ocurre de un día para otro, que nos demos cuenta de cómo nos hablamos y qué nos decimos, pero si nos paramos a pensar, y ahora estos días que tenemos tiempo para pararnos y escucharnos, fijaros bien qué palabras soléis utilizar para con vosotros y asimismo para con los demás, porque en función de cómo estamos dentro, estamos fuera. Eso es una realidad. En función de cómo nos hablamos, así hablamos a nuestros hijos, así hablamos a nuestras parejas, así hablamos a nuestros amigos, así hablamos a las personas en el trabajo. Es una ley universal que dice que como es dentro, es fuera. Y tan solo nosotros podemos cambiar esa realidad de cómo estamos, ¿no? Y para eso es querer y comenzar y trabajar. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué palabras deberías eliminar? Sería bueno que eliminaras de tu vocabulario. Elimina los peros. Cuidado con los peros, porque generalmente anulan una frase que tú estás diciendo. Me gustaría hacer esto o voy a hacer esto, pero no es el momento, por ejemplo, ¿no? Ahí estás anulando la intención. Por lo tanto, cuidado con los peros. Cuidado con los deberías. Yo debería. Ahí te estás imponiendo. Es una imposición la que te estás haciendo, ¿no? Entonces, voy a hacer. No debería hacer. Yo voy a hacer. Yo elijo hacer. Di no cuando sea necesario y sin culpa. Elimina la palabra asco. Elimina la palabra horror. El no puedo. El me da miedo. El no valgo. El incapaz. El torpe. Preocupado. El me da pereza. El quizás lo haga, porque un quizás es no lo voy a hacer. El ya veremos implica también que probablemente no lo hagas. Por lo tanto, los ya veremos, cuidado
fuera. El puede, el aburrido, estoy aburrido. ¿Qué te estás transmitiendo en ese momento? Pues te estás transmitiendo una emoción, ¿no? Es una palabra negativa que te va a generar una emoción negativa y por lo tanto una manera de actuar también consecuentemente negativa. El vivir siempre con el no. Hay gente que es don no y para todo es no. De entrada es no. Pues cuidado con esos noes y evita decirlos. El no tengo dinero para nada. El si tuviese más amor en mi vida. El qué mala suerte tengo. La suerte la creamos cada uno. No es que venga por azar, sino que todas nuestras realidades las creamos nosotros. El soy poco inteligente. Todas estas palabras son palabras que lo que van a originar son pensamientos superlimitantes. Probablemente haya detrás de todas ellas unas creencias limitantes que habría que trabajar, pero si nosotros empezamos a trabajar con el vocabulario que emitimos, estamos actuando directamente sobre nuestro subconsciente y de eso se trata, el trabajar con nuestro subconsciente y generar otra manera de actuar, generar otro tipo de pensamientos que nos lleven a otro tipo de acciones. Yo siempre digo que si tienes una boca limitada, tendrás una vida pobre. Por lo tanto, como os digo, la comunicación es súper poderosa. Y por lo tanto, si vosotros empezáis a cuidar las palabras que os decís, los no puedo, el soy incapaz, fijaros, a mí me pasaba también, yo también había, es algo que yo con el tiempo me he ido trabajando mucho, ¿no? Y yo recuerdo cuando escribí mis libros, que entré en un programa de desarrollo personal y bueno, pues consistía, una de las partes era precisamente escribir 3 libros y había que escribir esos 3 libros en un determinado tiempo, era un libro al mes. Y yo de entrada dije, eso es imposible. Fijaros ya la limitación que me estaba poniendo de entrada, eso es imposible. Si nosotros ya de entrada estamos diciendo ante algo que es imposible, lo más probable es que no vayamos a conseguir hacerlo. Por lo tanto, yo de entrada me dije eso, pero luego paré y me dije, lo voy a hacer. Y si otros pueden hacerlo, tú también puedes. Y entonces me puse manos a la obra y efectivamente yo escribí esos 3 libros en 2 meses. No en 3 meses, sino en 2. Me puse el reto para escribir esos libros en menos tiempo. Por lo tanto, hay una creencia limitante, ¿no? Es decir, imposible. Pues claro que es posible. También cuando te dices, por ejemplo, qué labios más horribles tengo, ¿no? Que a mí me pasa cuando hay veces en la consulta que me viene gente y me dice, es que tengo unos labios horribles. Pues no, simplemente te gustaría tener otros labios o me gustaría mejorar mis labios, pero decir tengo unos labios horribles, fijaros también la carga negativa que todo eso está ocasionando, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de palabras que tienen una carga negativa importante y lo que tenemos que intentar hacer poco a poco es ir transformando esas palabras en otras más positivas que nos generen emociones también a la vez más positivas. Entonces, bueno, pues esto es uno de los tips que quería transmitiros en el día de hoy. El que como ahora pasamos tanto tiempo confinados y si hay algo positivo es el que precisamente tenemos tiempo para estar con nosotros mismos, intentar fijaros el cómo os habláis. El cómo os habláis, qué os decís, cuál es ese diálogo interno que tenéis, qué le decís a vuestros hijos, a la gente que está a vuestro alrededor, a los amigos con los que habláis a través de las redes. Fijaros en todo ello, porque según como penséis, así vais a lograr vuestro futuro. Así que esto es todo por hoy. Espero que os haya resultado interesante y que lo pongáis en práctica y que os deis cuenta que realmente todo esto tiene una acción muy positiva e importante en nuestras vidas, ¿vale? Así que, bueno, pues mañana nos veremos otra vez y continuaremos con otros tips de desarrollo personal. Hasta luego.